En el problema que veremos a continuación, trata sobre triángulos rectángulos. Quiere decir que trata de triángulos con un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. En este caso nos están dando el lado A y el lado B, que nos debemos encontrar los términos faltantes. Por cuestiones de tiempo, ya yo realicé el triángulo, como aparece ahí. Mi ángulo de 90, que es el que no me están dando, pero ahí yo debo conocer, como estamos tratando triángulos rectángulos, el ángulo C mide 90 grados. El lado que está al frente de él, o sea, este que está aquí, es el lado C. Los ángulos los vamos a denotar con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas. Por ejemplo, el lado B, el que está al frente de él, perdón, el ángulo B, el lado que está al frente de él, es el lado B aquí, sería entonces en minúscula. Y como este es mi ángulo A, el que está al frente de él es el lado A entonces. A partir de ahí vamos a empezar a trabajar. Mis interrogantes serían el lado C, que es el más hace falta, el ángulo B y el ángulo A. Hay diferentes maneras para resolver estas inquietudes, que en este caso los términos faltantes. El primero que vamos a utilizar para encontrar el lado C va a ser el teorema de Pitágoras. Cuando tengo dos lados, puedo utilizar el teorema de Pitágoras resuelto de diferentes maneras. En este caso C es A cuadrado más B cuadrado. Esta fórmula la hemos visto anteriormente para encontrar los otros lados, si en caso me hicieran falta, pero siempre y cuando disponga de dos lados, como en este caso que tengo dos lados como datos, puedo entonces encontrar el lado que me hace falta. En este caso, el lado que me hace falta es C. Utilizo la fórmula esta que está aquí del teorema de Pitágoras. C es igual a la raíz. En este caso A cuadrado es 8.3 centímetros al cuadrado más B, que en este caso es 4 centímetros al cuadrado. Resuelvo el cuadrado que está ahí, en este caso 8,3 al cuadrado, que da 68.89 centímetros, y como el exponente aquí es 1 al cuadrado, queda al cuadrado, más 4 al cuadrado es 16 centímetros al cuadrado también. Luego hay una operación de suma. Yo voy a sumar esos valores que están ahí. Me daría entonces 84.89 centímetros cuadrados. Luego, yo debo buscar la raíz de esos valores que están ahí. ¿Cómo me quedaría entonces? 9.21357, y siguen un poco de dígitos ahí, que ahorita voy a explicarles por qué voy a hacer eso. Centímetros, y este cuadrado se cancela con la raíz también, porque recuerda que la raíz es para todo lo que está allá adentro. Pero como yo lo quiero solamente con dos cifras decimales, después del punto dos cifras, 1, 2, llegaría hasta aquí. Yo debo observar el valor que sigue. Si es mayor que 5, redondea. Si es menor que 5, no redondea. ¿Qué es redondear? Sumarle 1 a la última cifra hasta donde la quiero llegar. En este caso, como este valor que está aquí es menor que 5, no redondea. Entonces quedaría de igual manera. Si fuera mayor que 5, entonces sería 9.22, porque se le suma 1 aquí. Sería entonces 9.22 centímetros. Pero como es menor, no redondea, queda de igual manera. Bueno, aquí ya encontré el lado C. Ahora bien, voy a poner el ganchito que ya busqué. Me faltan los ángulos. Los ángulos los puedo buscar utilizando las funciones trigonométricas. ¿Cuáles funciones trigonométricas puedo utilizar? Seno, coseno y tangente, porque esas son las que se pueden buscar en la calculadora. Ahora bien, voy a utilizar seno del ángulo. Hay veces que podemos utilizar seno, pero no me es factible porque me hacen falta datos. Entonces yo recurro a coseno. Y de repente que con coseno sí se puede buscar. Ahora bien, para eso hay que tener muy claro lo que voy a explicar en este momento.
Seno de A es lado opuesto sobre hipotenusa. Eso aparece en un cuadro del tema anterior, en la teoría, cuando es seno, qué significa coseno y qué significa tangente. Ahora bien, seno de A sería, seno de A quedaría igual. El lado opuesto, como estamos trabajando con el ángulo A, porque ese es el que voy a buscar, mi ángulo A está aquí. ¿Quién es el lado opuesto? El lado opuesto es como si dijéramos lo que está ahí al frente, al otro lado. Es el mismo lado A. Sería entonces 8.3 centímetros sobre la hipotenusa. La hipotenusa es lo mismo que dijéramos radiovector. Ahora bien, la hipotenusa es el lado que está al frente del ángulo de 90, el que está al otro lado. Y este que está aquí entonces. Y ya nosotros lo encontramos, que en este caso H es lo mismo que digamos C. 9.21 centímetros. Como yo necesito encontrar el ángulo A, perdón, yo necesito quitar este seno. Entonces, él no puede pasar dividiendo porque en las funciones trigonométricas lo que se hace es transformarlo a una función inversa. Sabemos que la función inversa de seno es cosecante, pero la cosecante no aparece en la calculadora. Por ese motivo, quedaría entonces seno a la menos 1 de 8.3 centímetros sobre 9.21 centímetros. Ahora bien, hasta ahora solamente lo que hemos hecho es pasar esta función de seno a seno inverso. Voy a explicarles cómo debe quedar eso aquí en la calculadora. Debemos saber y tener muy presente que la letra que aparece ahí debe ser aparecer con la letra D y no con la letra R o la letra G. Si es así, lo tienen que configurar para que aparezca con la letra D, para que la respuesta nos dé de manera correcta, que es los modos de gradiente. La R es modo radianes cuando se está trabajando con pi, pero no lo vamos a utilizar. Sería entonces, aquí vemos que aparece un sin a la menos 1. Aquí nosotros lo denotamos con sen, la calculadora lo denota con sin. Entonces, para que sea una función inversa, siempre se va a utilizar la función chief y sin. Cuando es coseno, sería chief y cos. En este caso, chief sin, ahí está, ¿ve? Función de seno a la menos 1 de 8.3, que es el que está arriba. Y esto que está aquí denota, aquí está, denota fracción sobre 9.21. Cierro paréntesis. Me queda de esa manera. Pero como estoy buscando grados, porque los ángulos se dan en grados, minutos y segundos, yo utilizo esta tecla que aparece aquí con una bolita y una coma. Y ahí me aparece automáticamente grados, minutos y segundos. Pero solamente vamos a utilizar hasta los minutos. Entonces la respuesta sería A es igual a 64 grados 18 minutos. Hasta ahí lo llegamos. Ya hemos encontrado entonces el ángulo A. Voy a buscar el ángulo B. El ángulo B o el ángulo faltante se puede buscar de dos maneras. Vamos a explicarle las dos maneras. Puedo hacer la misma como la anterior. Seno de B es el lado opuesto sobre hipotenusa, porque sabemos que seno es lado opuesto sobre hipotenusa. Solo que aquí va a haber una variante. Vamos a guiarnos del dibujito. Con respecto al ángulo B, ¿quién es el lado opuesto? El lado opuesto, el que está al frente, es el B minúsculo, o sea, 4 centímetros. Quiere decir que seno de B es 4 centímetros. Y la hipotenusa siempre es la misma, 9.21 centímetros. Y aplico el mismo procedimiento de la parte anterior, que es esto que está aquí. B es igual a seno a la menos 1 de 4 centímetros sobre 9.21 centímetros. Otra cosa que les quiero hacer una aclaratoria, aquí el centímetro se cancela y al final solamente me quedan valores numéricos. Lo mismo va a ocurrir acá. Y si se ponen a ver, para el ángulo B el lado opuesto es 4, pero para el ángulo A el lado opuesto es 8.3. O sea que eso va variando, el lado opuesto varía dependiendo del ángulo que yo tome. Lo único que no varía nunca es la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser ese valor de C. En este caso,
Aparece aquí, ¿ves? La que está al frente del ángulo es 90. Y si nos hiciéramos la pregunta, ¿quién es el lado adyacente? Bueno, del ángulo A, ¿quién es el lado adyacente? El que está acá. Porque el que está al frente es el lado opuesto, hipotenusa, y el que queda es el lado adyacente. Para el ángulo B, ¿quién es su lado opuesto? El que está al frente, ese que está aquí. Este es la hipotenusa siempre. ¿Cuál es el lado que me queda? Este. O sea que este sería el adyacente. O sea que debemos tener muy en cuenta que depende del ángulo que utilicemos, asimismo va a cambiar tanto el lado adyacente como el lado opuesto. Continuamos con el problema aquí. Resuelvo esa parte que está aquí. Voy a explicarlo nuevamente con la calculadora. Aquí, teniendo en cuenta que ese tiene que estar en D. Shift, sin, aquí vemos la función inversa. 4 y esta tecla que está aquí, como la podemos observar, esta que está aquí, ¿ves? Me marca fracción sobre 9.21. Cierro paréntesis. Me quedaría 2574. Y recuerden, esta tecla para transformarlo a minutos y segundos. Grados, minutos y segundos, perdón. Sería 25 grados, 44 minutos. Ya encontré mi ángulo B. Ahora bien, voy a explicarles esto. Si lo hiciéramos de otra manera, de repente va a tener una pequeña variante de error que durante la otra fórmula lo vamos a denotar. Pero todo eso ocurrió, ¿por qué? Por el redondeo que aplicamos aquí. Si no aplicáramos el redondeo, debemos colocar todo ese pocotón de cifras y hacer la división, incluyendo todo ese pocotón de cifras que aparecen ahí. Pero por eso es que redondeamos, para no trabajar con tantas cifras y complicarnos. Pero al final, bueno, el pequeño error diríamos que es un pequeño margen. Y lo hacemos de la siguiente manera. Hay un teorema que dice que la suma de los tres ángulos de un triángulo debe darme 180 grados. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C tiene que darme 180. Vamos al dibujo. El ángulo este más el ángulo este más el ángulo este tiene que darme 180. Como estamos trabajando triángulos rectángulos, se deduce a lo siguiente. A más B es igual a 90. ¿Y por qué se deduce a esa situación? Si nosotros sumamos 90 grados aquí y sabemos que C mide 90 grados porque es un triángulo rectángulo, si sumamos 90 aquí y 90 acá, le estamos dando la misma cantidad a ambos lados. Sería entonces 90 más 90, 180. Y A más B más C sería entonces ese valor. Entonces, como se trata de triángulos rectángulos, se utiliza entonces esta fórmula que está aquí. A más B es igual a 90 grados. Como ya yo tengo el ángulo A, me faltaría el ángulo B, que aquí lo busqué, pero le dije que se lo iba a explicar de dos maneras diferentes para que vean que las respuestas son casi similares. B es igual a 90 grados. Como el A no tiene signo positivo, va a pasar para el otro lado, restando. Quiere decir que B es igual a 90 grados menos, en este caso A, vale 64 grados, 18 minutos. Y resuelve esa operación. B es igual. Vamos a ver cómo resolvemos eso en la calculadora. Aquí lo voy a mostrar. 90. Y recuerden que esta tecla que está aquí, la bolita y unas comas, me representan el grado. Hundo aquí, grados, menos 64 grados. Y me sigue ahora 18 minutos. 18. Para el minuto tengo que hundir ahí mismo 18 minutos. Aquí vemos la respuesta. 25 grados, 43 minutos. 25 grados, 42 minutos. En este caso hemos encontrado B. Debemos tener en cuenta algo. Un grado equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos, así como las unidades del reloj. Ahora observemos lo siguiente. Aquí B me dio 25 grados 42 minutos y acá me dio 25 grados 44 minutos. Aquí vemos el pequeño margen de diferencia que es producto de el redondeo.
Pero las dos respuestas, si lo hacen de esta manera es correcto. Si lo hacen de esta manera, también va a ser correcto porque utilizaron diferentes métodos. Y ahí influye muchas veces el redondeo. Así que espero hayan comprendido. Recuerden que hay diferentes maneras de resolverlo. Todo depende de cuál usted utilice.